Okay, turn to someone and say Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Amen. We are so excited. Now, I want to mention Esto es muy emocionante. last week was Quiero mencionarles algo. Ustedes saben que la semana pasada fue el 9 de Av, los estrechos de angustia, desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, y otra vez, si no estamos en el calendario de Dios, no sabemos cuándo ellos son. Y hay una profecía en Zacarías de que Dios va a convertir estos días de angustia en días de duelo, en días alegres, de fiesta. Y sabemos que en el 9 de Av se destruyeron los dos templos en la misma fecha, una por los babilónicos y otra por los romanos. El siguiente Shabbat empieza lo que se llama las semanas de consuelo. Hoy día es el Shabbat de consuelo. Y sabemos que vienen Vayak Hanan, nuestra porción de Torah de hoy día, y las siguientes semanas, las 7 semanas, Dios quiere que consolemos a Israel por todo lo que han pasado, y todas estas son escrituras que vienen también de Isaías. Mientras estudiamos el libro de Zacarías, que vamos a empezar a estudiarlos en nuestra segunda parte del servicio, y ustedes saben que Dios los castigó por lo que hicieron. ¿Y qué es lo que hizo? Él los entregó en las manos de los babilonios, de los asirios. Pero Dios se molestó mucho con los babilónicos y asirios porque se les pasó la mano. Entonces, lo que Dios quiere es que ahora ellos vayan a las naciones para que ellos los consuelen y así puedan regresar al Mesías. Entonces, en el 9 de Av, con la destrucción del templo, y los judíos habían sido dispersados por 2000 años y han estado en las manos de los gentiles, y tienen que ver cómo los cristianos los han tratado. Los cristianos les han dado consuelo por los últimos 2000 años por cómo habían sido dispersados, pero yo pienso que el cristianismo también tiene el mismo problema de los babilónicos y los asirios, porque también se les pasó la mano en tratarlos mal. Y yo pienso que a Dios no quiere religión, Él quiere una relación personal con Él. Y ustedes no piensan que cuando algo traumático, emocionalmente doloroso le sucede a alguien que nos importa, no tratamos de consolar a la persona ofreciéndole palabras de consuelo y simpatía. Tratamos de señalar el lado positivo, tratando de levantarles el ánimo e invocando esperanzas futuras. Eso es lo que los sábados de consuelo o de consolación intentan hacer por Israel. Entonces acá vemos en el primero de consuelo, es Isaías 41:26, dice, 1 al 2. Consuela a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voz que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Pero durante el cautiverio de Babilonia, esto es lo que ellos decían. Salmo 137, 1 al 2. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos aún llorando, acordándonos de Sion, sobre los sauces. En medio de ella colgamos nuestras armas. Y me hace pensar en estos árboles de sauces llorones. Mateo 5:11. Dice, dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga
diga todo tipo de mentiras contra ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que consolarlos. Nosotros, las naciones, tenemos que consolar a Sion. Romanos 12:15, que continúa de Romanos 11, que está hablando de ser injertados. Dice, si alguien se alegra, alégrense con él, y si alguien está triste, acompañen en su tristeza. Entonces, eso está hablando de Israel. Cuando ellos están alegres, debemos estar alegres con ellos, y si no, tenemos que acompañar en su tristeza. Es por decir, digamos, si alguien perdió un hijo, ha muerto, entonces no vamos a decir, yo no te voy a ayudar ni voy a hacer nada por ti porque es tu hijo, no es el mío. No debe de ser así. Nosotros tenemos que consolar al pueblo de Dios, que es Israel. Segunda de Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, es el Padre de la misericordia y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y por qué? Para que podamos consolar a todos los que sufren con el mismo consuelo que Él nos prodigó. Entonces, en realidad no podemos dar lo que no tenemos. Y muchas personas no pueden ofrecer consuelo porque yo nunca he recibido consuelo. Entonces, si en realidad damos consuelo a unos, ellos van a pasarlos a otros. Lamentaciones 1:1-12 habla de la destrucción del templo. Llora por la noche, las lágrimas corren por sus mejillas. Entre todos sus amantes no hay quien los consuele. Todos sus amados la han traicionado y ahora son sus enemigos. ¿Se pueden imaginar amigos que se supone que deben ser tus amigos se convierten en enemigos? Y el verso 9 dice, no tiene a nadie quien te consuele. Lamentaciones 3:21-23, pero hay algo que quiero recordar en ello y poner mi esperanza. En el gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos han guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda confianza en nuestra bondad, la bondad que recibimos. Acá se está hablando de la misericordia, la fidelidad del Señor. Y recordamos esa canción, grande es tu fidelidad. Entonces, ¿cuánto puede decir, grande es tu misericordia, tu fidelidad cuando las cosas malas suceden? Puedes hacer lo mismo cuando tu casa se quema. Hay un incendio en tu casa. Entonces debemos tener esa actitud de que no importa qué, debemos reconocer su misericordia. Deuteronomio 3:23-25. Moisés está rogando, dice, yo también supliqué al Señor en aquel tiempo diciendo, oh Señor, ustedes saben que si quieres algo de alguien tienes que endulzarlo un poquito. Eso es lo que Moisés está haciendo. No solo está rogando, está tratando de endulzar a Dios. Oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos, en la tierra, que puede hacer las obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región, montaña y en el Líbano. Ya, déjame ir, por favor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a su súplica? Dice, pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, no me hables de eso. Sube a la cumbre del monte y pisca y alza tus ojos al occidente, norte, sur, oriente, mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás el Jordán. Lo que es asombroso es, en realidad no sabemos lo que no sabemos. Imagínense, minutos más tarde Moisés muere y cruza el río Jordán y lo ve todo. Entonces Dios le está diciendo, no te preocupes, no vas a verlo con tu cuerpo usado físico, pero lo verás con tu espíritu.
Deuteronomio 4, 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los derechos que yo les enseño para que cumplan. Y no está diciendo porque el Señor quiere matarte. Está diciendo para que las hagas a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra del Señor. Y luego dice, y el Dios de los padres les da, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les mando. Entonces hay que entender, esto no es la ley de Moisés, esta es la ley del Señor. Dice, mantiene los mandamientos del Señor. Lo que es interesante es cuando uno estudia la historia judía, la cosa más importante que puede hacer es seguir los pasos de sus padres haciendo el mismo trabajo. Ellos quieren aprender el trabajo de su padre para unirse a él. Entonces, ellos no trabajaban por papá para convertirse en sus hijos. Ellos trabajaban para su papá porque son sus hijos. Entonces, lo más maravilloso que puede haber es ir a trabajar por nuestro papá del cielo. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo lo que nos pide. Y no obedecemos para convertirnos en hijos de Dios. Lo hacemos porque somos hijos de Dios. Y eso es muy importante entenderlo. Ellos, en Apocalipsis en 22:19, no están en sus notas, pero quiero decir, no añadan a estas profecías ni tampoco sustraigan a esta profecía. Y otra, Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y será una sola carne. ¿Quién ha escuchado esa escritura antes? Creo que todos los han escuchado. Y se sabe que no habían madres o padres en ese momento. Pero miren esto. Lo que está diciendo aquí es que se unan, que se conviertan en una sola persona. Miren en Deuteronomio 4:4. Pero ustedes que permanecieron fieles o se unieron al Señor, su Dios, todos están vivos. La porción de Torah se enfoca en un concepto importante, unirse a Dios. Solo al unirnos con Dios, convertirnos con Él en un ejad. Y otra cosa es, al unirnos a Dios, como dice el versículo, podemos vivir la vida y vivirla al máximo. Al hacer los mandamientos estamos unidos a Dios y traemos su voluntad al mundo. Cuando oramos en Padre Nuestro, estamos hablando de que sea su voluntad en el cielo como en la tierra. Y tú ayudas, lo haces cuando estás obedeciendo lo que Él te dice. Que hay personas que piensan que tu voluntad se hecha, pero no a través de mí. Sus mandamientos son su voluntad, así que cuando decimos hágase tu voluntad, somos nosotros quienes lo debemos cumplir. Deuteronomio 4, 5 al 8. 4, 5 al 8. Miren lo que yo les he enseñado, estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplamos en medio de la tierra que van a entrar para poseerla. O sea, ¿cómo es hacerlas y cómo es guardarlas? Yo no puedo cumplir todos los mandamientos porque algunos son para sacerdotes. Yo no soy sacerdote. Unos son para agricultores y para otros para mujeres. Entonces, no puedo cumplirlos todos, pero sí puedo guardarlos, protegerlos. Y dice, así que guárdenlas y pónganlas por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, esos son muy legalistas. No dice eso. Van a decir, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellas como está el Señor nuestro Dios
siempre lo que invocamos. ¿O qué nación grande hay que tengan estatutos, decretos tan justos como esta ley, como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, tengan cuidado y guarda tu alma. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de su corazón todos los días de tu vida, sino que hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Entonces, nuestra responsabilidad no es solo guardar y cumplir, sino también enseñar. Por eso es que aquí toda nuestra vida en vivo e indirecto ahora tiene las notas y puedes ir y enseñar lo que estás aprendiendo. Para mí todo es todo se resume en reproducir estudiantes, reproducir maestros para que vayan a enseñar a otros. Deuteronomio 4:28-31 está hablando del tiempo en que hablamos nosotros en este momento. Ahí ustedes servirán a Dios hecho por mano del hombre de madera y de piedra que no ven. Ok. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma en los postreros días, cuando estés angustiado, y todas esas cosas se sobrevengan, volverán al Señor tu Dios y su corazón vos, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pecado que te juró a tus padres. Acá viene uno de mis versos favoritos, porque tiene que ver con el corazón. Deuteronomio 5:29. Mira lo que Dios dice. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a sus hijos. ¿Por cuánto tiempo? Dice, para siempre, para siempre. Y no dice hasta que Jesús venga. Y luego pueden decir, y de ahí cuando Jesús venga y después digan, esos mandamientos son tontos, son estúpidos, vamos a descartarlos. No dice eso. Dice, primera de Juan, en el Nuevo Testamento, primera de Juan 2:3-6. Y en esto sabemos lo que hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guardo sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque él que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Yeshua mantuvo los mandamientos. Primero Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en todo por el Espíritu que nos ha dado. En Juan 1:5-2-3. Es fácil entender y conectar esto cuando miramos también Deuteronomio 6. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Son difíciles y... ¿Qué? ¿Tengo que amarte yo a ti? ¿Tengo que ser amable para ti? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dice que tengo que cuidar de las viudas y los que no tienen padre? ¿Tengo que cuidar a los padres? ¿Qué? ¿No puedo robar? Ok, pero no dice eso. Dice, sus mandamientos no son difíciles. Deuteronomio 6:4-5. Escucha. ¿Cuál es la palabra escucha? Shema, escucha y obedece. Escucha, oh Israel, el Señor Dios es uno, el Señor es Ahad. Amarás al Señor con todo tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:4-5. ¿Quién puede leer esto? Sé que muchos de ustedes pueden hacerlo, y si no quieres, y si no puedes, yo sé que lo sabes, de derecha a izquierda. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, O Yuhai Vavhei,
decimos Adonai. Pero aquellos que saben hebreo, noten, estas dos letras que están bien grandes. En cada Torah tienen esas dos letras bien grandes. Y si las ponen juntas, ¿qué dice? Ed. Ed. ¿Qué significa Ed? Es un testigo. Y fíjense esto, la letra Ayin en la palabra Shema, que parece una Y, es silenciosa, no tiene sonido, por sí misma. Pero la letra Aleph tampoco lo hace. Entonces, recuerdan, el Señor dijo, no cambien, no aden o sustraigan. ¿Qué tal si le ponen la letra Aleph? Porque tampoco suena. Miren lo que sonaría, lo que sucedería. Entonces, la letra Dalet, que es la última de toda la oración, miren la forma de la Dalet. Es muy parecida a la de la letra Reish. Entonces estamos haciendo, y si le cambian eso, no estamos cambiando tanto, vamos a cambiar una cosa pequeñita, no hace diferencia. Ahora, lo que está diciendo es, quizá Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es otro. Entonces se puede cambiar totalmente el significado del Shema, redondeando la esquina de una letra y cambiando la otra que no tiene realmente sonido. Pero por eso es que Dios dice que no cambien o alteren nada. Y en Jeremías se habla de una palabra hebrea que es traducida de un rey, pero intencionalmente se cambia completamente al nombre de otro rey, porque ellos pensaban que había un error. No puedes hacer eso. Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Dice, estas palabras que yo te mando estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y esa palabra diligentemente en hebreo significa que tienes que masticarlas primero antes de dárselas a los hijos. O sea que tenemos que internalizar en los mandamientos delante de nosotros mismos para pasarlo a otras personas. Porque si no lo tienes, no puedes darlo. Y te hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y atarás una señal a tu mano, será por insignia en tus ojos, le escribirán los postes de tu casa y a tus puertas. ¿Cuál es la palabra para eso, para esa señal? Es mezuzah. Sabemos que el Shema, el mandamiento más grande de la palabra de Dios es lo que está escrito dentro de la mezuzah. Eso es lo que se pone en el poste de la puerta. Ustedes saben que Jerusalén tiene el templo es la puerta de Dios, es la entrada al cielo. Entonces, sabemos que Jerusalén es donde la casa de Dios está y la entrada de Dios está. Entonces se dice, entonces se toca la mezuzah y si la ponen en la puerta, al poste de tu puerta, con el Shema, y tú ves la primera letra, las letras ahí en el Dalet, que es lo que significa cómo debemos amar al Señor. Pero adivinen qué, ustedes saben que Yeshua es la palabra de Dios y Él fue clavado al poste de la entrada al cielo. Él es la mezuzah. Él fue clavado al poste de la puerta de la entrada al cielo. Miren en Deuteronomio 6, 24, 25. Recuerden, ¿por qué se dice que lo sacó de Egipto al desierto? Ellos decían que para matarlos. Pero miren el Deuteronomio 6, 24, 25. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios por nuestro bien. Y se dan cuenta, pero en el cristianismo se dice que Dios creó la ley para matarnos. No es eso, es el contrario, es para
preservarlos y dice, para preservarnos la vida como hasta hoy. Y ahora miremos en Deuteronomios 7:9. Reconoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces ellos que lo aman, guardan sus mandamientos y sus pactos, se los ama. Entonces, ¿por qué vas a mostrar misericordia a alguien que está guardando los mandamientos? Si está guardando los mandamientos, ¿por qué necesitas misericordia? Porque sabemos que no somos salvos por nuestras obras, es salvo por lo que está en nuestro corazón, pero todos tenemos pecado. Todos malogramos, digamos. Entonces dice, tiene misericordia y les da sus misericordia. Significa que cuando aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, cuando ellos fallan, entonces Él les va a mostrar su misericordia. Pero aquellos que no les interesa y que simplemente piensan que pueden hacer lo que quieran porque al final van a ser salvos, eso no es cierto, eso no va a suceder así. Entonces, habla aquí también de mis generaciones. ¿Cuáles son mis generaciones? Digamos que cada generación sea de 60 años, multiplicado por 1000, son 60,000 años. Entonces, todavía estamos muy lejos de eso. Regresemos a la Haftorah. Pero en el Evangelio de Juan 1:23 está hablando de Juan el Bautista. Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Regresemos a lo que el profeta Isaías decía, Isaías 40, que es la Haftorah de hoy día. Y esto es lo que es asombroso también, para que nos haga pensar. ¿Cuándo Él empezó a enseñar los días de arrepentimiento? ¿Cuánto fue sumergido Jesús en el Jordán por Juan? Eso fue en el mes de Elul. Está hablando aquí 2 semanas antes. El mes de Elul es el momento que uno se tiene que preparar el camino del Señor. Y dice, preparen el desierto camino del Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajando todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho al valle. Entonces, todo lo que leemos en los evangelios no está todo lo que sucedió. Juan dijo que si se escribía todo, no hay suficientes libros para escribir todo. Entonces, para entender el contexto de lo que estaba sucediendo en Isaías, leamos Isaías 45. Entonces, se revelará la gloria del Señor y la carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Y acá se está y está diciendo aquí en realidad la traducción en hebreo dice toda carne lo verá a Él. En otras palabras dice entonces será revelada la gloria del Señor y a Él verá. Miren en otra publicación, otra versión bíblica dice la presencia del Señor y toda carne como una a Él verá. En verso 1:29 dice ahí está el Cordero.
En Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino su gloria, gloria con el unigénito, la Padre llena de gracia y de verdad. Es aquí. Entonces uno dice, acá está el Cordero de Dios para que vean. Y luego dice, aquí está la gloria del Señor. Y le dice, una voz que clama. ¿De qué está clamando? Acá nos dice, la clama dice, ¿qué he de clamar? ¿Qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Se seca la hierba, marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba, se seca la hierba, marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y aquí está Yeshua. La palabra de Dios dice, súbete a un alto monte, oh Sión, portador de las buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portador de buenas nuevas. Levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, aquí está vuestro Dios. En ese momento dice, he aquí el Cordero de Dios. Esto es increíble. Ustedes saben que la palabra de Dios es como alimento, como comida. Se supone que debemos de comerla, consumirla, que se convierta parte de nosotros. Entonces la palabra de Dios no debe tener... no debe estar modificada genéticamente, pero cuando el hombre añada o le sustrae, están haciendo una palabra modificada genéticamente. Entonces no debemos de añadir ni sumar, no debemos de restarle ni editarla. Entonces cuando se cambia, estamos modificando la palabra de Dios genéticamente. Con eso nos ponemos de pie. Y oremos. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Papá, y aún así nuestro Rey, al que respetamos y nos presentamos delante de ti con asombro. Y te damos muchas gracias porque nos has dado tu palabra. No queremos modificarla, no queremos editarla, queremos tomarla así como es. No estamos calificados para cambiarlo o añadir o sustraer. Te damos muchas gracias por todos aquellos que están aquí y todos los que están alrededor de los Estados Unidos, Canadá, alrededor del mundo. Te doy gracias por cada uno de ellos porque ellos quieren traer tu luz al mundo. Y te doy muchas gracias por las donaciones que están llegando y ofrendas. Ayúdanos para unirnos. Queremos estar aquí en El Shaddai con una luz para todo el mundo. Te damos gracias que nos permites hacerlo. Queremos ser una luz más fuerte, más brillosa, más brillante en tu palabra, y te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Juntos. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, que da el Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo completo de tu palabra viva por el poder del Espíritu Santo a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro. Y volvemos con el estudio del libro de Ezequías. Buckle up, fasten your seatbelts. We are going to start the book of Zechariah. Vamos a empezar el libro de Zacarías. He estado estudiando, es todo acerca de Apocalipsis, del final de los tiempos. Debemos de entender el contexto, y una de las cosas con las que quiero empezar es que ¿qué significa el nombre de Zacarías? Aquel a que el Señor recuerda. ¿A quién le gustaría que el Señor lo recuerde? Cuando la hora llega, ¡hey, recuérdame a mí! ¿Y qué encontramos acerca de Zacarías? El tiempo en que estamos mirando es Zorobabel. Zorobabel representa reinado. ¿Quién es el sumo sacerdote? Su nombre es Yeshua.
Exacto, va a ser interesante. Y acá tenemos realeza y el sumo sacerdote viniendo juntos. Y ellos son los que tienen que reconstruir el templo. No cualquiera puede hacerlo. Cuando los no creyentes quisieron hacerlo, dijeron, muchas gracias, pero no gracias. Aquí tenemos un descendiente de realeza y un descendiente del sacerdocio, descendiente de Aarón. Y acá tenemos Zacarías, que era el hijo de Ido, pero Ido no era su papá. Ido era su abuelo. Y vamos a ver eso en un minuto. Empecemos con Nehemías. Voy a presentarles muchas escrituras de diferentes libros para dar contexto a este libro. Nehemías 12, 1 al 4. Debemos entender cuándo está profetizando Zacarías para entender estas profecías. Y dice, estos son los sacerdotes y los levitas. He mencionado a los dos porque no todos los levitas eran sacerdotes. Solo los hijos de Aarón eran sacerdotes. Entonces dice que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Yeshua. Sería Jeremías, Esdras, Amarías, Maluch, Hatús y otros tipos, y Ido. Aquí vemos que Ido era de la línea sacerdotal. Si vamos a Zacarías 2, 3 al 4, ¿qué vamos a saber acerca de Zacarías? Número 1, sabemos que él era sacerdote, pero no solo era sacerdote, era la cabeza de uno de los cursos o de los grupos que tenía, uno de los 24. También sabemos que era un hombre joven, no era una persona mayor, como el Zacarías de Juan el Bautista. Este es una persona muy joven. Y vemos en Zacarías 2, 3, 4. Estamos haciendo solamente una introducción en ese momento, lo vamos a ver con más detalles más tarde. Y dice, cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió a encuentro y dijo, corre, habla a ese joven y dile, sabemos que es un hombre joven, de que como Jerusalén sin muros será habitada a causa de la multitud de hombres y el ganado dentro de ella. También vamos a ver que todo lo que está sucediendo durante el tiempo de Zacarías, él empezó su historia en el segundo año de Darío. También se sabe que fue contemporáneo a Hageo, Esdras y Nehemías. Esto es lo que está sucediendo. Y que él fue un testigo de la construcción del templo. Cuando leemos el libro de Zacarías, entendemos de que el templo que fue destruido durante Babilonia está siendo reconstruido. Es muy importante entender este concepto. Vayamos a Esdras 1, 1 al 3. Miremos lo que estaba sucediendo, el clima de las cosas que estaban sucediendo espiritualmente y físicamente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y hizo proclamar a todo su reino, y también por escrito dice, así dice Ciro de Persia, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre ustedes, de todos ustedes, permanezcan en su templo, pertenezca a su templo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Entonces, versos 7 al 11. Pero antes de leerlo, recuerda, Nabucodonosor tomó todas las vasijas, los instrumentos de la casa del Señor y lo puso en la casa de sus dioses. ¿Cuánto creen que se llevó? Bastante. Vamos a ver cuántos han sido. Muchos. Entonces,
También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado desde Jerusalén, había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitriadates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este fue el número. Aquí vamos. 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 cuchillos duplicados, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de otra clase y 1000 de varias clases. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Eso es bastante. Y dice, Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron a Babilonia a Jerusalén. Ok, un momento. ¿Quién escuchó acerca de Zorobabel? Dice acá que fue Sesbazar, no Zorobabel, que es correcto. Entonces, ¿quién era? ¿Sesbazar o Zorobabel? Hay dos pensamientos, si recuerdan. Shadrach, Mesach y Abednego, los nombres judíos, antes de los nombres babilónicos. Tenía nombres babilónicos, entonces se cree que Zorobabel era el nombre que se le había dado. Y otros piensan que fue una persona anterior. Yo pienso que era el mismo. Esdras 3, 1 al 6. Cuando llegó el séptimo mes, ¿qué se sabe del séptimo mes? Es Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Y ya estando los israelitas en la ciudad, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, Yeshua, hijo de Josadak, con sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y con sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él. Como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron en el altar de sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y miren, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Recuerden, tenía que hacer holocaustos de mañana y de tarde. Tenía un altar. Y celebraron la fiesta de tabernáculos, como está escrito, con el número diario del holocausto. Recuerden, hacían 70 bueyes, además de otras cosas. Y dice, conforme a lo escrito de cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo. Y los de las lunas nuevas, de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor. ¿Cuál es el primer día del séptimo mes? Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Piensen hoy en día, ¿se dan cuenta de que Israel puede hacer ofrendas sin templo? Él puede hacer sus templos sin siquiera los cimientos. Ellos pueden empezar las ofrendas cualquier momento. Hay que pensar en eso, que no se necesita un templo para hacer ofrenda. No se necesita cimiento, las bases. Hacían todas las ofrendas y sacrificios. Hay que poner eso en nuestra escatología. Esdras 3, 8 al 10. Es el segundo de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo. No hay casa todavía y se está hablando que están llegando en el segundo mes. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadak, y de los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Aquí está, segundo año. El cimiento recién se está poniendo. ¿Y qué es el segundo mes? Es el mes de Iyar.
comenzaron la obra, designaron a los levitas de 20 años para arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Yeshua con sus hijos y hermanos y otras personas con los hijos de Judá para dirigir a los obreros en la casa de Dios con otros albañiles. Y cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, este es el mes en que el cimiento fue finalmente puesto en el mes de Iyar. ¿Quién se acuerda que sucedió históricamente cada año al fin del mes de Iyar? Es cuando Amalek ataca, y vamos a encontrar cómo hay personas que están tratando de frustrar la construcción del templo y están bajo los ataques que vienen de la gente que no quiere que se reconstruya el templo. Y luego pusieron los cimientos, le dieron su vestimenta a los levitas. De acuerdo a todo a las instrucciones del rey David de Israel. Entonces, ya han puesto los cimientos y miren lo que sucede. Recuerden cuando Amalek ataca. Y ya, aquí vemos Esdras 4, 1 al 5. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el templo del destierro estaba edificando el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel ante los jefes de las casas maternas y le dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Jarón, rey de Asiria, y nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Yeshua y los demás jefes de la casa le dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, en 21-24 se proclamó un decreto para que no se... Muchos no reconocen eso, pero gracias Ciro dijo: construyela, pero el día siguiente Ciro hizo que detengan la reedificación porque había muchos problemas políticos. Nunca avanzó hasta el reinado del rey Darío. Ahora, Esdras 4, 21-24. Dice: ahora pues proclama un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. Cuídense de no ser negligentes en cumplir el asunto, porque se ha de aumentar el año en prejuicio de los reyes. Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leído delante de Rubén, Rehum, el escriba Simsa y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, y los judíos, y por la fuerza los hicieron para la obra. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 5, 1 al 2. Cuando los profetas Hageo, Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judea, en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, que estaba sobre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, se levantaron. Entonces comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Ahora vemos, 16 años han pasado, debemos entender eso, y ahora vemos a Hageo, Zacarías, están diciéndole: es hora de construir. ¿Qué sucedió los 16 años anterior? Dice: no podemos construir nuestro templo, vamos a construir nuestra casa. Así que ellos se despreocuparon del templo. ¿Quiénes han escuchado el de Hageo?
su profeta, su ministerio fue con solamente de 3 meses y medio. Es importante lo que dijo porque tuvo muy corto tiempo para profetizar. ¿Y cuándo fueron esos 3 meses y medio? Fue desde el primer día del mes sexto, que es el 1, que es acerca de arrepentimiento, 40 días antes de Yom Kippur. Entonces, en el año segundo de Rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor. Aquí está, cuando venía. Y luego, en el noveno mes, en Hanukkah, es el 25 de Kislev. Aún no había sucedido, pero quiero que entiendan la importancia de por qué Dios hace que los eventos sucedan ciertos días. Han pasado 16 años desde que pusieron los cimientos del templo. Y aquí estamos, en el segundo año de Darío. Y como hace unos meses se preguntaba, 2 semanas atrás yo preguntaba, ¿qué hora es? Entonces, ¿qué hora para él? Es la hora de construir el templo. ¿Y qué hora es ahora? Es la hora de construir el templo. Entonces, Haggai empieza su ministerio en el en el sexto mes, primer día del mes. Fue el año segundo de Rey Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Hageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Joshua, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Aquí estamos los judíos, no saben qué hora es. Dios les está diciendo es hora de construir el templo y ellos están diciendo no es hora. Entonces Hageo está siendo presentado. Vino la palabra del Señor por medio del profeta Hageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en su casa artesonada mientras esta casa está desolada? Fascinante es que ver qué evento sucedió en el sexto día del primer mes, que es importante, el primero de Elul. Es el día en que Juan el Bautista sumergió a Yeshua y fue al desierto por 40 días hasta Yom Kippur. Entonces, también es el día en que Moisés sube para hacer la expiación por el pecado del becerro de oro, y también se celebra la nueva luna. Y muchas cosas suceden en la nueva luna. Entonces, hay que fijarse en lo que está sucediendo en la historia, de lo que hace en ciertas fechas del Señor, porque son cosas que son fechas que van a ser usadas en el futuro también. Entonces, vino la palabra del Señor por medio del profeta Hageo. ¿Acaso el tiempo? ¿Dónde estoy? And the spirit of all the rest of the people, and they came and they did work in the house of the Lord of armies, their God. And now on the 24th day of the month in the 6th month, in the 2nd year of Darius the king. Okay, so same month, it's now the 24th day. Estamos ahora en el día 24. Un evento sucedió. ¿Qué está sucediendo en el día 24 del mes de Elul? Es el día en que Dios dijo que se haga la luz. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque 6 días más tarde es Rosh Hashanah, cuando el hombre fue creado. Eso es muy importante, que fue en este día que estas cosas sucedieron. Vemos en Génesis 1 al 2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El versículo que se leyó antes fue Hageo 1, 14 al 15.
Entonces, aquí se está hablando, en Génesis se está hablando acerca de la construcción de la casa, por eso que la primera palabra de Génesis es Bereshit, que empieza con Beit, que es el construir una casa. En Hageo 2, 1 al 3, ahora es el siguiente mes, es el séptimo mes, el 21 día. ¿Qué sabemos que sucede el 21 del séptimo mes? ¿Qué mes es? Tishri. ¿Qué sucede en el 15 de Tishri? La fiesta de tabernáculos. ¿Cuánto tiempo dura? Son 7 días. Esto es Simchat Torah, regocijándose en la Torah. Es un día muy significativo. La palabra del Señor viene a través de Hageo, que dice: habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, el hijo de Josadá, y el remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Ya empezaron, pero ¿qué sucede? Es en este día, el día 24 del séptimo día, ahora, último día de Sukkot, y Dios dice que Él va a sacudir toda la tierra y el cielo. Hageo 2, verso 6. Dice: porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Aquí tenemos el 24 día del séptimo mes, el último día de Sukkot. La tierra se va a sacudir. Pero adivinen que hoy en día, por los últimos miles de años, Israel siempre hace la Haftorah, Ezequiel 37:8, cuando hay un terremoto tremendo, y es durante Sukkot. Y aquí está, durante Sukkot. El Señor dice que va a sacudir la tierra y la sierra, porque la sacudida va a suceder durante Sukkot. Y luego dice Hageo 2:10. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, la vida de palabra del Señor al profeta Hageo. Kislev 24, al día siguiente es cuando Hanukkah empieza. Acá tenemos Hageo empezando desde el sexto mes hasta el noveno mes. Y miren lo que dice en Kislev 24. Dice, este es Hageo 2, 18 al 21. La palabra del Señor vino por segunda vez a Hageo en el día 24 del mes, diciendo: habla, dice, estremeceré los cielos y la tierra. Ok, desde aquí dice: enviaré mis bendiciones hacia ti. La palabra del Señor vino por la segunda vez a un Hageo en el 24 día del mes, diciendo: dile a Zorobabel, yo estremeceré los cielos y la tierra. Wow. Hageo termina, y eso es todo lo que dice. Él se profetiza solamente por 2 meses, y eso es todo. Ahora regresamos a Esdras, capítulo 6, 14 al 15. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Hageo y de Zacarías, hijo de Iddo, y terminaron la de edificar conforme el mandato de Dios de Israel, al decreto de Ciro, de Darío y a Artajerjes, rey de Persia. Y el templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, que era el año sexto del reinado del rey Darío. Sabemos que empezaron en el otoño del segundo año y terminaron en Adar del año sexto, o sea que tomaron 3 años y medio para que construyan el templo.
Y en Apocalipsis se ve 3 años y medio que el templo va a ser construido. Me parece muy interesante. Entonces tenemos segundo año de Darío. En el séptimo, ok, ¿dónde estamos? El sexto mes. En el noveno mes, otra vez Dios les está diciendo, voy a sacudir la tierra y el cielo, pero recuerden, es el primer año de construir. No termina hasta el sexto año, pero el segundo año de Darío es cuando ellos empiezan. Es el primer año de construir el templo y lo terminan 3 años y medio más tarde, en el sexto año. Y luego viene Zacarías. El libro de Zacarías, ¿dónde está Zacarías? Salta en el octavo mes, que es Heshbon, que es donde cuando el diluvio de Noé, sucede. Entonces Zacarías empieza cuando están empezando a construir el templo. Es el octavo mes. Y este libro es todo acerca de regresar a Dios. Piensen, ellos están construyendo el templo. Ustedes saben que se pueden hacer cosas religiosas, pero tu corazón no está ahí. Hay unos que están alabando al Señor, pero su mente no está en eso. Zacarías hablaba acerca de el trabajo. Zacarías es acerca de hacer. Haggeo es un regreso físico. Zacarías es un regreso espiritual, de cómo está tu corazón. Zacarías capítulo 1:1. ¿Qué ven? En el octavo mes del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, y acá vemos el hijo de Berequías, hijo de Ido. Aquí vemos que aunque le llama hijo de Ido, él es el nieto de Ido. Y la razón es porque Berequías no ha sido mencionado mucho, porque quizá él murió, entonces lo conectan directamente a Ido. Entonces la profecía de Haggeo es menos de 3 meses. Entonces Zacarías entra a continuar y va a ayudar a que reconstruyan sus corazones, él es testigo de la construcción terminada del templo 4 años más tarde. Entonces Zacarías, veamos las profecías de Zacarías. Recuerden, 16 años antes no les interesaba nada acerca de construir el templo. Aquí vamos, Zacarías 1, versos 2 al 3. El Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor, el de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Aquí Zacarías, el completo mensaje de Zacarías es: enderecen sus corazones. ¿Qué significa? Estamos construyendo el templo, pero ustedes saben que puedes contratar a albañiles para construir en tu casa, pero no quiere decir que su corazón no esté ahí. Entonces aquí le está diciendo: construyamos el templo, pero enderecemos nuestros corazones. Zacarías 1:15 a 16, más adelante dice: pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellos construyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor: me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será ratificada mi casa, declara el Señor de Jerusalén, de los ejércitos, y el cordel será tenido sobre los ejércitos. En el primer año están empezando a construir la casa, y él profetiza a través de Zacarías: mi casa va a ser construida. Y no termina.
hasta 3, casi 4 años más tarde. Zacarías 1:4. Dios les dice, no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclaman diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, vuelvan ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon. De ellos no, Shema, ni me hicieron caso, declara el Señor. Lo que es interesante es que el Señor estaba listo a consolarlos en el momento de consolarlos, pero si solo se arrepentían, si regresaban, pero esta invitación con tanta misericordia fue seguida con una gran alerta, advertencia, dice. En Zacarías 1:5-6, sus padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿dónde viven siempre? ¿Acaso no alcanzaron sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené y mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos, conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. La misión primordial de todo profeta es ayudar a la gente que se arrepienta, que regrese. No es hacer cosas personales por la gente. Escuchen esto. Miremos una de los profetas. Miremos Isaías, capítulos. Isaías 55:6-7. Busca al Señor mientras se pueda ser hallado. Llámelo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuelve al Señor, que tendrá de él compasión. El mensaje de Isaías, arrepiéntase y regrese. Jeremías dice, ve y proclama las palabras al norte, di y regresa infiel a Israel. Declara el Señor, no te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardes rencor para siempre, solo reconoce tu iniquidad. Pues contra el Señor tu Dios te has rebelado, hasta repartido sus favores y los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Vuelve, hijos infieles, declara el Señor, porque todos son, porque yo soy dueño de todo. Ezequiel, que dice, arrojan ustedes todas las transgresiones que han cometido, ya en un corazón nuevo y un nuevo espíritu, porque han de morir. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco de la muerte de nada, declara el Señor Dios. ¿Qué dice Oseas? O vuelve Israel, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. ¿Y qué sucede con Joel? Ahora aún declara el Señor, vuelve a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasguen sus corazones y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para ir, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir al mal. ¿Qué tal Amós? Dice, porque dice el Señor de la casa de Israel, búsquenme y vivirán. ¿Cómo es que la gente dice que el Dios de Israel el Dios de Israel del Antiguo Testamento era malo, perverso y no es así que se está viendo? Siempre ha sido misericordioso, siempre ha proporcionado gracia, y los profetas están diciendo los profetas principal mensajes, arrepiéntanse y regresen. Segunda de Reyes 17, 14-15. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo viviente, diciendo, vuelvas de todos sus malos caminos y guarden sus mandamientos. Y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no cayeron al Señor su Dios, desecharon sus estatutos y el pecado que Él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales no habían amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto a las cuales el Señor se les había ordenado que no hicieran como ellas. Segunda de Crónicos 36, 14 y 17. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes, y esto es horrible,
Es suficientemente malo que las ovejas se desparramen, pero ¿qué tal si los pastores se desparraman? Miren, aquí dice, asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada, pero ellos continuamente se burlaban. Miren lo que hicieron. Se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas hasta que sufrió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de santuario y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil, y a todos ellos se entregó a su mano. Wow. Cuando leí esto me dejo de... Estoy pensando y me hace leer el Evangelio de Mateo 21:34-40. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos y los labradores para recibir su fruto, pero los labradores tomaron los siervos y a uno lo golpearon y a otro mataron y a otro lo apedrearon. Y dice, volvieron a matar al grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron el mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron así, es el heredero, venga, matemos, apoderemos de su heredad, y echándolo doble mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando lo venga pues el dueño de la viña, ¿qué harán estos ladrones? El Señor está recordando en Crónicos y Reinas y Reyes. Mira cómo maltrataron a los profetas y le da esta parábola. Pero no entendieron. No solo es acerca de arrepentirse y regresar de todos los profetas del Antiguo Testamento, pero también es de los profetas del Nuevo Testamento. Mateo 3:1-4, vino Juan de Bautista predicando en Judea diciendo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué Yeshua dijo? En Mateo 4:17. Entonces Yeshua dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 24:45, cuando Yeshua está saliendo, dice, entonces él se abrió la mente para comprender las escrituras y le dijo, así está escrito que el Cristo, el Mesías, padecerá y resucitará de entre los muertos en tercer día y que en su nombre se predicará arrepentimiento para el perdón de los pecados y todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es donde empieza. Quiero mostrarles algo aquí. Vamos a decodizar Zacarías. Todo lo que he hecho es pasar por los 6 versos del capítulo 1, que es una introducción. Y voy a traer la gran introducción. El segundo año de Darío es cuando vamos a empezar en el verso 7 hasta el capítulo 6, verso 15. En estos vamos a ver 8 visiones en una sola noche. Y todo sucede en el mes octavo. 8 visiones. 8 visiones en el mes 8 en una sola noche. El siguiente, el capítulo 7 al 8, sucede en el cuarto año de Darío. Esto es 2 años más tarde. Y es donde está hablando de los años, de los días de ayuno, días nacionales de ayuno. Cuando Dios está diciendo, has estado... La pregunta es esta, si recuentan los 4 días de ayuno, habla acerca del ayuno del 10º mes. El 10 de Tibet, ¿qué sucedió el 10 de Tibet? Ezequiel dice, es el día en que Dios dijo, escúchalo, escríbelo y nunca te olvides. Es el día en que Nabucodonosor destruyó Jerusalén, asaltó Jerusalén.
Luego tenemos el ayuno del cuarto mes. That's the 5th month. ¿Alguien recuerda? The 17th of Tammuz. Es el quinto. The 17th of Tammuz is the very El day they 17 de worship the golden calf. Tammuz. El 17 de Tammuz es el día que adoraron Then el you have the fast of the 5th month. becerro de oro, que Nabucodonosor también rompió las paredes, atravesó las paredes. Then you have the fast of the 7th El month. 9 de That's Av, when they killed donde el templo fue Gedaliah, the governor. destruido. Y en el séptimo mes, They've been cuando fasting mataron a now, Gedaliah, okay, el gobernador, for y 70 están some years, haciendo ayuno 80 por years or 70 90 years años, by now, and they're 80 rebuilding años the o temple. The temple is 90 rebuilt, and now the question ahora, is, do we y continue reconstruir el templo. Should we fast ¿Y ahora for qué the destruction of hacemos? the temple? Vamos a Because now the continuar temple is rebuilt. estos, vamos a estos ayunos. Si el templo ha sido reconstruido, se tiene que hacer ayuno. Vamos a ver, esa es la gran pregunta y eso lo vamos a ver más tarde. También tenemos la profecía del Mesías que viene, Zacarías 9, 1 al 14, 21, y luego Esdras 6, 17. Esta casa fue terminada el tercer día del mes, Adar, que es en el sexto año del reino de Darío, el rey. Sabemos que este libro de Zacarías, aparte de Hageo, él profetiza 4 años. El libro de Sedequías, históricamente, se está reconstruyendo el templo y se termina. Entonces, es importante recordar eso. Muchos de ellos se va a decir, tenemos profecías cumplidas. El asunto es, se van a repetir. Entonces, quiero darle crédito a quien lo merece. Este es un libro que tengo en mi librería, en mi biblioteca, de Zacarías, de David Barrell. Es un judío mesiánico que nació en 1855, murió en 1926 y él publicó este libro en 1918. Mucho atrás, antes de que Israel fuera una nación. Es fascinante. Me hace pensar en qué época estoy leyendo, qué está sucediendo en la época en que vive, porque todavía no había nación de Israel, no había regresado a Israel todavía. Es de una persona de 100 años, un creyente de Polonia. Fascinante. Y con eso dicho, alístense para Zacarías la próxima semana. Esto ha sido solo una introducción y la próxima semana vamos a ver el caballo rojo. Avinu Makeno, Padre y Rey, te damos muchas gracias porque podemos venir y alabarte, Señor. Yo oro, Señor, para que estos meses que vienen, que vamos a estudiar el libro de Zacarías, vamos a entender que es una palabra para nuestro momento, porque la historia se repite, los patrones se repiten, los modelos se repiten, y ayúdanos a entender que lo que el Espíritu está tratando de decirnos y entender qué hora es. Padre, es tan importante para hacer todas las ser una luz a las naciones. Queremos saber los momentos en que estamos, los tiempos y las estaciones. Gracias porque quieres poner nuestro nombre sobre nosotros. Cuando le dijiste a Moisés que le diga a Moisés que diga esta oración. Yivarechecha Adonai berishmecha, Ya'er Adonai panevelecha vichuneka, Yisa Adonai panevelecha veyasen lecha. Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Eyed Asher Ayah.